Deme por favor 4 minuticos. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, pastora, Dios le bendiga. Tranquila. Buenos días, Dios les bendiga. Pastora, bendiciones, buenos días. ¿Cómo está mi hermanito? Dios le guarde y le bendiga. ¿Cómo Bien, se encuentra? gracias a Dios, bien, bendecido y preparado. Muy bien, me alegra mucho verlos. Les había contado que hace 8 días pues estuve en un funeral y de un hermano que murió de muerte natural y pues nos correspondía a la iglesia celebrar la ceremonia. Pues fue algo muy bonito, muy confrontante y pues uno espera celebrar más bautizos y matrimonios que funerales, ¿no? Pero gloria a Dios por este privilegio porque fue salvo, creemos que el Señor es el que sabe, creemos que él también, pues el hombre alcanzó a arrepentirse. Y fue algo muy bonito, los pensé todo el tiempo, me dio ganas de grabar ahí en vivo y tal es la clase allá. Los pensé mucho. Sí, porque debido a los protocolos las personas entran de a grupitos. Entonces solo pueden entrar 5 o 7 personitas. Entonces, pues durante todo el día hice como 5, 6, 7 cultos, yo no sé, todo el día oré, todo el día enseñé. Entonces fue muy bonito en medio de todo, pero y pues hace rato no hacíamos así tantos cultos, entonces me sirvió porque uno se va mentalizando cómo vamos a trabajar la iglesia allá. Entonces fue algo muy, muy bonito. Ahí les cuento. Bendición, pastor. Qué bendición, pastor. Eso sí los extrañé muchísimo. Ya uno se acostumbra al grupo. Bueno, pues vamos a estar orando. Tenía algunas fallas de internet, pero gloria a Dios ya se pudieron arreglar. Pero vamos a estar orando que el Señor tome el dominio de esta clase. ¿Listo? Amado y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nos sujetamos a ti, Señor. Sujetamos a ti nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Te invitamos a ti, Señor Padre nuestro, a ti, Señor Jesucristo, y a ti, hermoso Santo Espíritu de Dios. Te invitamos en esta mañana para poder desarrollar esta clase conforme a ciencia, conforme a la necesidad, como cada persona necesite, Señor. Da ojos para ver, oídos para oír y un corazón entendido, Señor. Gracias le doy por cada uno de mis hermanos, su gran disposición de agradarte a ti, Señor. Bendígales con el reino de Dios y su justicia y todas las añadiduras. Bendígales a cada uno con la salud. Por favor, haya diversas sanidades, erradica diversas dolencias de los cuerpos por medio del varón de dolores, por medio de la llaga de Jesús, de esa obra preciosa de obediencia y de sacrificio que ya vivió nuestro Señor. Hoy, Padre, le doy gracias por cada uno de los que están en esta hora y le pido, Señor Padre nuestro, que tú intervengas
dando a conocer el misterio de la piedad, dando a conocer el misterio del evangelio, dando a conocer, Señor, el proyecto de vida que nosotros tenemos en Cristo. Los peregrinos que somos, con la prontitud que viene la iglesia a ser recogida, Señor. Yo sé que pronto recoges la iglesia por medio de tu Hijo Jesús y de tus preciosos ángeles, y que estemos listos para recibir al Señor en el aire. Así que te doy gracias por cada uno de mis hermanos y recibimos este tiempo de enseñanza para la gloria de tu nombre, Señor. Si tú quieres que este año, Señor, celebremos bautizos, matrimonios o ceremonias de funerales, que sean las personas salvas en el nombre de Jesús. Por favor, capacítanos y prepáranos para entender toda situación. Y si algún pariente nuestro tiene que partir este año, prepáranos para el luto y organízanos más y más como iglesia para estar unidos en fe, en amor, en la comunión, como lo hace la iglesia primitiva, Señor. Seguir llevando nuestras iglesias en casa, seguir llevando la Santa Cena, seguir visitando en cada hogar, porque este tiempo no es para muerte, sino para vida, para testificar las maravillas del Señor, para testificar la gloria del Señor. Yo le pido, Señor Padre nuestro, que el derramamiento del Espíritu Santo sea en esta hora, en este lugar, con cada hermano, con cada hermana, Señor. Se lo ruego, se lo pido, Señor. Sea usted propicio, Señor, ministrando la vida del hermano, de la hermana, Señor, y derramando del Espíritu Santo, que es la promesa que hay para la iglesia. Y yo sé que la gloria postrera de la iglesia viene a ser mayor que la primera. Derrama tu precioso y santo Espíritu en esta hora, Señor, y toma dominio absoluto del internet, toma dominio absoluto de estas redes, Señor. Le suplico, Padre, tú que eres el Todopoderoso, abre el corazón de cada uno de mis hermanos, como abriste el corazón de Lidia, para oír y entender, Señor, y guardar y atesorar el evangelio, y que todos nosotros seamos muy, pero muy buena tierra, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego porque envíes obreros a tu mies, que prepare los diáconos, los servidores, los pastores, para todas estas casas de oración que se están llevando a cabo, todos estos grupos que se están desarrollando, Señor, porque sé que quizás está cerrado el templo provisionalmente, pero se han abierto muchas casas de oración. Y ha habido ese tiempo precioso para que sean salvas todas las familias, porque en ti son benditas todas las familias del cuerpo de Cristo, la iglesia, todos los que han creído, Señor. Yo le pido que tú bendigas y sustentes y respaldes a mis hermanos en esa obra preciosa de salvación y de vida eterna, Señor. Se lo ruego, Señor Padre nuestro, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pedimos para recibir y recibimos en la fe en el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene algún testimonio? ¿Alguien quiere compartir o cantar? ¿Quiere adorar al Señor, alabarle, exaltarle? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, entonces voy a cantar yo. Señor, gracias te doy y te quiero dedicar este canto. Y te doy gracias por todas las sanidades, provisiones, prodigios, señales, toda la protección, el abrigo, el Altísimo y la sombra del Omnipotente. Te doy gracias, Señor. Entramos a esta sala también con acción de gracias, reconociendo que eres el Todopoderoso, reconociendo que eres santo, reconociendo que eres fiel, que eres bueno, que eres excelso, que eres misericordioso. Hoy, Señor, reconocemos tu grandeza, tu amor y que eres muy bueno y bueno en gran manera. Su misericordia es más grande que los cielos. Su misericordia es más grande que la tierra. Su misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Su misericordia, Señor.
Tu misericordia es más grande que los cielos. Tu misericordia es más grande que la tierra. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas. Tu misericordia, Señor. Tu misericordia me hace feliz. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Su misericordia me hace feliz. Tu misericordia me enseña a vivir. Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Su misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Esperamos aquel momento glorioso para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será nuestro Señor, esperando aquel momento glorioso para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será nuestro Señor. Esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, y te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, dedicando este proyecto de 3,000 obreros, estas enseñanzas para la gloria de tu nombre, Señor. Que echemos la red a la derecha y que sigamos dándote la gloria, Señor, por quien tú eres, porque tú mereces toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria le damos al Señor. Me agrada cantar, me agrada mucho, y por eso los invito a que todos lo hagan, porque pues no puede estar triste un corazón que adora a Cristo, ¿cierto? Entonces vamos a darle lugar al Señor. Recuérdenme que veníamos aprendiendo. Voy a compartir pantalla. ¿Qué venimos estudiando? ¿Quién dijo yo?
No todos, no todos. ¿Sí me oye? ¿Sí se oye, hermanitos? Buenos Sí, días, señora. Pastora, Buenos días. estuvimos Ah, hablando acerca primero de la oración, lo del primer día, los primeros días, y después, pues, los pasos de la oración, y después estuvimos hablando sobre el problema de por qué Dios no oye las oraciones o nuestra oración, en parte por la incredulidad, porque no se ora conforme a la palabra, por las dudas, por la falta de fe, por el orgullo, por falta de perdonar, por seguir pecando, por la pereza, por los afanes, y porque nos atendemos solamente a veces a lo que ven nuestros sentidos, y pues la fe es contrasentidos, ¿no? Sí, señor. Eso fue lo que vimos hasta ahora. Oiga, excelente, excelente. Los felicito porque hemos estado así como muy juiciositos. Pues también el proyecto es enseñarles más del Evangelio conforme a la Biblia. Recordemos que este módulo 2 lo que hacemos es conocer más a Jesús conforme a las Escrituras para darlo a conocer. La manera de echar la red a la derecha es a través de la enseñanza del Evangelio. Entonces, lo que estuvimos viendo de la oración, de la Biblia, los estorbos de la oración, todo esto lo aprendemos es porque el Evangelio lo debemos llevar conforme a ciencia. Y si no lo hacemos con oración, pues las personas se pueden perder. Y también es necesario que trabajemos el conocimiento al mismo tiempo que vamos arando el terreno, ¿sí? Ya en otra clase les voy a explicar un poco más sobre arar el terreno, pero hoy quiero hacerles unas preguntas sobre el Evangelio. Vamos a refrescar la memoria y pues vamos a trabajar unas preguntas, las cuales ustedes durante el transcurso de la semana las van a estar desarrollando, ojalá compartiéndoselas a las personas, preguntándole a las personas, ¿listo? Porque pues el Evangelio sí lo podemos conocer por medio de preguntas. Entonces, recordemos el versículo de Marcos 1:15, es importante que lo memoricen. ¿Sí? El tiempo se ha cumplido. Esto es lo que estamos hablando en este tiempo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Se cumplió el tiempo. Viene el Señor por su iglesia. Arrepentidos, convertidos y creed en el Evangelio. O sea que por esto es importante hablar del Evangelio para que la persona lo crea, para que se pueda arrepentir, para que se acerque a cumplir los tiempos o por lo menos el nacer de nuevo para que este tiempo, el arrebatamiento, la persona esté preparada. Vamos a hacer un recorderis pequeñito sobre la palabra y el Evangelio. Aunque yo ya les dejé un folletico que hemos estudiado de la palabra y el Evangelio, pero vamos a estarlo repasando, ¿listo? Si hacemos una comparación entre la palabra y el Evangelio, es porque mucha gente cree que está en el Evangelio porque tienen una sana doctrina o porque están en la palabra, porque son creyentes, porque son buenas personas, buenos diezmadores, buenos ofrendadores, porque creen que tienen su sana iglesia, llevan años. Y pues bueno, a las personas, aún los creyentes, son los que más hay que reforzarles el Evangelio, porque algunos están confundidos entre la palabra y el Evangelio. Llevan la palabra, pero no le ha sido revelado el Evangelio a algunos, recuerden, ¿sí? En todos los módulos, pues estamos viendo primero la Biblia para poderle dar un enfoque del conocimiento del Evangelio dentro de la Biblia. Recordemos que el Evangelio
está dentro de la Biblia. No estamos diciendo que la Biblia, la palabra de Dios, no sea importante. Al contrario, es de gran importancia para nacer de agua, de gran importancia para conocer a Jesús conforme a las Escrituras, y la Biblia pues hay que amarla, obedecerla, respetarla, ¿sí? Ponerla en obediencia, en práctica. Por esto es importante que le demos el lugar a las Escrituras, ¿sí? Entonces, en otra ocasión les voy a hacer otro refuerzo sobre las Escrituras, ¿listo? ¿Qué es lo que quiero que veamos aquí? Un pequeño paralelo, ¿sí? La palabra de Dios, las Escrituras, es un libro vivo. El Evangelio es un nombre propio y es un hombre vivo, ¿sí? La Biblia, igual a la palabra de Dios, es un libro vivo. Hebreos 4:12 dice que toda la escritura es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ahí dice que está viva, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir por qué la Biblia está viva? ¿Por qué es un libro vivo? Porque es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. Muy bien, mi hermano Jorge Castañeda. Primero porque lo dice las Escrituras, lo dijo Jesús, pero algo más, bueno, aunque lo dijo también Pablo, pero algo más, ¿por qué está vivo? Porque es que a través de las Escrituras es que nos enseña a conocer a Jesús. Porque por eso dice el Espíritu que vino a predicarse a sí mismo. Bueno, estamos por ahí, vamos bien. ¿Algo más? ¿Quién quiere colaborar? ¿Por qué será que está vivo? Eso es raro, ¿no? Decir que leemos un libro que está vivo. ¿No? ¿Les doy una pista? Bueno. Porque nos da vida a nosotros para vida eterna. Muy bien, pues nos aviva y nos habla de la vida. Pero algo muy lógico para ponerle el razonamiento para mi hermano y todos mis hermanitos es que está vivo porque no está muerto. Está vivo porque habla. ¿Sí? Es un libro vivo porque habla el Dios de vivos y muertos. Está vivo porque habla. Está vivo porque nos transmite la gloria de Dios, nos transmite la voz de Dios. Y pues Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, por esto razonamos un poquito en cuanto a por qué está vivo. La gente dice, pero ¿cómo así que ese libro está vivo? Entonces tú le vas a explicar, está vivo porque habla, porque ahí está la palabra de Dios, la voz de Dios, porque Dios no está muerto, porque está vivo porque no está muerto, pero ahí nos habla sobre la vida, sobre Jesús, la vida, ¿sí? Es importante entenderlo, ¿sí? Para poderle darle el valor a la palabra. ¿Listo? ¿Por qué está vivo? Porque este libro transforma, regenera también las personas, las convierte, las lleva a nacer de agua, ¿sí? Entonces es importante que se le dé un gran valor a las escrituras, ¿sí? Cuando hagamos este paralelo, cuando le digamos a las personas cuál es la diferencia entre la palabra y el evangelio, no es para menospreciar este precioso libro vivo donde está la profecía más segura, ¿sí? Tenemos la palabra profética más segura y es la voz de Dios, la misma voz de Dios. Está vivo porque ahí habla Dios y porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces Él nos habla para vida, ¿listo? Y nos enseña a Jesús la vida. Y cuando nosotros pensemos en el Evangelio, recordemos que el Evangelio es un nombre propio. El Evangelio es un nombre propio del Evangelio, ¿sí? Entonces, se le atribuye nombre propio porque es uno de los títulos del hombre Jesús. Y es un hombre vivo porque no está muerto, porque siendo mortal sí murió, pero no se quedó muerto, ¿sí?
vive y está sentado a la diestra del Padre, vive para siempre, está aquí congregado con nosotros y pues Él es la vida eterna, ¿no? Entonces, discúlpenme que les ponga este razonamiento, pero es importante que vayamos más allá de las letras, ¿listo? Siempre vayamos más allá usando la lógica, poniéndole el sentido, para ese sentido común, ¿no? Para poderlo transmitir a otras personas. Bueno, recordemos que la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada. ¿Listo? ¿Que alguien me quiere decir qué es inspiración? Ya van a decir que no se acuerdan. Pastora, como cuando, digamos, cartas de amor. Pienso yo que como los artistas, no sé, Picasso y ese tipo de cosas así que miraban a su alrededor o imaginaban y eso era su inspiración. Es una creatividad. Acá nosotros Sí, buscamos en el diccionario, ¿qué dice? Acción de aire u otra sustancia. No, inspiración. Inspiración. Ah, dice estímulo o lucidez repentina que siente una persona y favorece. Me dice estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema o la concepción de ideas que permiten emprender un proyecto. Genial ese concepto. Sí. O sea, si vamos a que la Biblia fue inspirada, pues Dios de su interior, de sus más íntimos pensamientos, Él desarrolló la escritura, creó la escritura, porque Él es el creador, pero Él la inspiró a las personas, llevando a esa creatividad, a conocer ese pensamiento de Dios, mostrando el proyecto de Dios, el plan de Dios, todo lo que desarrolla el ser de Dios, ¿no? Porque es que a través de las escrituras conocemos al Padre y al Hijo, ¿no? Bueno, y también al Espíritu Santo. Vamos conociendo el proyecto de nosotros, ese proyecto de vida eterna. Y bueno, somos muy edificados. Entonces, cuando dice que es inspirada por Dios, recuerden en Segunda de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Entonces, cuando hablamos de una inspiración es algo que motiva, que se modela, algo que se asocia a motivar las personas, ¿sí? Pues de hecho inspira, no solo que es inspirada, sino que inspira, impulsa a las personas a algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribíamos cartas de amor, por eso quise pensar en la inspiración así como en lo que era una carta de amor. Cuando nosotros escribíamos cartas de amor, pues pensábamos en la persona y hacíamos corazoncitos y le decíamos, te entrego la luna, el cielo, las estrellas, ¿sí? Y bueno, yo no sé qué tan románticos eran, pero sí sé que cuando uno escribía pensando en alguien, uno se inspiraba a decirle lo mejor, ¿cierto? Entonces vean la escritura como una carta de amor de Dios, que Él se inspiró a relatarnos sus pensamientos, sus deseos, sus mejores sentimientos para nosotros, sus mejores proyectos para nosotros, lo mejor. ¿Listo? Lo mejor, por eso es inspirada y útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir en justicia, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea que la escritura tiene una hermosa finalidad y es hacernos perfectos, inspirarnos, provocarnos o impulsarnos a creer en la perfección, en la santidad, en el amor, en la vida eterna. ¿Listo?
Pues si seguimos haciendo el paralelo en cuanto a que es un libro vivo, la palabra, pero el Evangelio es un hombre vivo, y si miramos, la escritura es inspirada por Dios, pero el Evangelio es un hombre engendrado por Dios. ¿Listo? Esto es lo que vamos a empezar a separar en cuanto a las diferencias del Evangelio. ¿Listo? Es un hombre engendrado por Dios. Cuando decimos que la escritura es lámpara, ¿sí? Entre los ñeritos se dicen lámparas. Usted sí es lámpara para decirle que es muy presumido o que se las da de mucho o que se cree muy fuerte. Bueno, XY, ¿sí? Que es exagerado. Entonces, eso me llevaba a pensar, oiga, si la escritura es lámpara, entonces para quitarle la maña a esos chinitos que yo le enseñaba en el colegio, que se hablaban así, y usted no sea lámpara, usted sí es lámpara. Entonces yo le decía, oye, o sea que tú le estás diciendo que es Biblia, porque la Biblia es lámpara, ¿sí? Y así los empecé como a inculcar a que entendieran que la Biblia, cuando se dice lámpara, no es una persona pues presumida o mala o exagerada, pues sino que era una persona que alumbra. Entonces les dije, la escritura dice que es lámpara porque ella alumbra, es una lumbrera o es una guía para nuestro camino, porque vamos por un camino, y por esto es importante ser alumbrados con la Biblia, porque vamos en tinieblas o íbamos en tinieblas, y por esto es importante ser inspirados y alumbrados por las escrituras. ¿Sí? Pues perdone contarles esa anécdota. Yo he trabajado con jóvenes, con bachilleres, y ellos son curiosos. Entonces, cuando vamos a comparar el Evangelio, si la Biblia es lámpara, lámparas a mis pies, su palabra y lumbrera a mi camino, entonces nos vamos al Evangelio, y el Evangelio es la luz, ¿sí? La Biblia es la lámpara y la lámpara es la que lleva la luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, mire la importancia de conocer a Jesús conforme a las Escrituras y comenzarlo a conocer dentro de las Escrituras como la luz, ¿sí? Porque a través de la Biblia, si razonamos, pues la Biblia sería la lámpara, y una lámpara no apagada, porque dentro de la lámpara se encuentra la luz. ¿Sí lo habían visto así? No, pastora. No. Bueno, ahí les voy dando otras ideas para que predique. ¿Sí? Pues también la Biblia, le representamos la Biblia como que ella es alimento, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos comprendiendo que las escrituras me alimentan. Entre más las leo, más estoy nutrido. Por fuera se pueden ver muchas personas gorditas, fortachones, pero por dentro pueden ser anoréxicos, pueden llegar a estar desnutridos, ¿sí? Más sequitos que los niños del África, para ser más cruel, ¿sí? Hay personas muy anoréxicas en su espíritu, en su alma, porque no se alimentan con las escrituras, ¿sí? Y mucha gente lee Biblia, pero no conoce el Evangelio. Entonces, si hacemos el paralelo, la escritura es alimento para esta vida, pero el Evangelio es pan de vida eterna, el pan de vida eterna, que da vida eterna al hombre, que nos sacia, que nos satisface en cuanto a nuestra necesidad de Dios. ¿Sí? El pan de vida eterna suple esa necesidad de Dios que tenemos, esa necesidad de vida eterna, esa necesidad de ser realmente nutridos en el Espíritu. ¿Sí? Cuando pensamos en la Biblia, pues en la Biblia está la verdad, ¿sí? La Biblia relata muchas verdades, y tanto que nos muestra la vida de los hombres,
si pecaron, si robaron, si mintieron, si engañaron. O sea, la Biblia nos relata la verdad. Por esto habla Dios allí, ¿sí? Pero el evangelio es la verdad, ¿sí? Y la verdad que se cumplió en las escrituras, que fue profetizado en las escrituras. Es importante que ustedes ensayen este paralelo, por favor. Que puedan llegar a explicarle a muchos amigos cristianos, a muchas personas que consideran que leen la Biblia y están en el evangelio. Nosotros les tenemos que llevar a que ellos conozcan la diferencia y que puedan no confiarse por leer la Biblia, que ya conocen el evangelio, ¿sí? Recuerden que varias religiones leen la misma Biblia, ¿sí? Pero no conocen el evangelio. Y para eso estamos llamados ustedes y yo, para dar a conocer el evangelio en las escrituras. ¿Listo? Recordemos que la Biblia es una guía, ¿sí? Porque ella nos va guiando. No solo dice que es lámpara a mi camino, sino que me guía en mi camino. Me va dando unas instrucciones, ¿sí? Como cuando hay un asesor de turismo, él va mostrándole a la persona, o hay un guía en el museo, ¿sí? Va diciendo como la forma de conocer el lugar, va dando las instrucciones de cómo es el lugar, va exponiendo el lugar. Entonces así nos pasa con la Biblia. La Biblia nos expone, nos guía, nos muestra, nos instruye todo lo que necesitamos. ¿Listo? La Biblia es una guía o un guía, ¿sí? Pero el evangelio es el camino. O sea que yo necesito esa guía para seguir el camino. Lo mismo que necesito esa lámpara para conocer la luz, lo mismo que necesito ese alimento para llegar al pan de vida eterna, o necesito esa inspiración para entender todo lo que dice las escrituras. ¿Listo? En cuanto al evangelio, no sé si hay preguntas. Es importante aclarar a las personas que la Biblia no salva. La Biblia no nos salva, ¿sí? ¿Por qué la Biblia no salva? ¿Alguien Porque recuerda? dice la palabra misma que la mucha letra mata, pero más el espíritu vivifica, ¿sí? Bueno, algo así. ¿Alguien más quiere aportar? Piensen, pónganle lógica. ¿Por qué no salva? La Biblia es la guía para la salvación. Sí, es la que nos guía para salvación, pero ¿por qué ella no me puede salvar? Porque no es entre el evangelio, no es entre el hombre. Sí, muy bien, bueno, ahí vamos, ya va poniéndole lógica. Pues no me puede salvar porque no es el evangelio, o sea, no es hombre, no puede morir, no tiene sangre, por eso no salva, porque no puede morir, porque la Biblia es un libro eterno, inmutable. Estará allí en el libro, en el día del juicio, y es uno de los 5 libros que va a estar allí atestiguando. Y no puede morir, es una espada de 2 filos, pero no puede morir, ¿sí? Entonces es importante que nos desarrollemos en cuanto a que ella no me salva. Muchos creyentes, muchas religiones leen la Biblia pensando que en ellas está la vida eterna. Eso fue lo que Jesús le dijo a los judíos. Ustedes escudriñan las escrituras, piensan que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan el testimonio de mí. Entonces la Biblia no me puede salvar sencillamente porque no es hombre. Por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. No me puede salvar porque ella es eterna, porque no muere, porque no tiene ni huesos, ni carne, ni sangre, ¿sí?
En cambio, el evangelio es el Salvador. Él es el que me salva. Él es el que sí me puede salvar porque Él es mortal, porque Él padeció, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él ya pagó un precio precioso, nos compró a precio de sangre. ¿Sí? No sé si habían visto este paralelo así. No, eso es una perla, pastora. Está bonito él. Sí, señor, muy bien. Yo les dejé en el grupo unas foticos que tiene 26 características. Así que les voy a pedir el favor que su tarea es que usted me haga en diapositivas esa, bueno, o en cartelera, o bueno, usted va a exponerme esos dos afiches que les dejé con ese ejemplo que les acabo de dar. ¿Listo? Y pues comprueban si las citas bíblicas están bien. ¿Listo? Ah, listo, pastora. No se asusten, no se asusten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no les expuse sino 7 puntos de ese fichito que les dejé. ¿Listo? Pero pueden hacerlo así en diapositivas como lo hice acá, o pueden hacerlo en cartelera, o lo pueden hacer en un audio, o lo pueden hacer en fichas, o lo pueden hacer con dibujitos. ¿Listo? Pastora, es explicando el comparativo de uno al otro, como se está haciendo ahorita con la Biblia y el Evangelio, ¿cierto? Sí, señor, me van a explicar el resto, me las van a explicar todas. ¿Listo? Tienen 8 días para hacer esa tarea. Que juiciositos hacer esa tarea. ¿Listo? Voy a pasar a otro tema. Quise hacer esa reflexión o ese paralelo, esa introducción, para darles a entender cómo vamos a exponer la diferencia entre la Biblia y el Evangelio. ¿Listo? También es importante que tengamos claro qué es el Evangelio, ¿sí? El qué es. Y entendamos que Él es el Evangelio porque Él es la buena nueva, ¿sí? El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, ¿cierto? Lucas 2:11. El Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿sí? Y pues por allá en Gálatas dice que si viene un ángel y se desanuncia otro evangelio, el tal sea anatema. Hoy en día hay falsos profetas y falsos cristos anunciando otros evangelios, que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de las sanidades, que el evangelio de, no sé, del positivismo, del liderazgo. Hay que tener cuidado con eso porque hoy se están anunciando otros evangelios, el evangelio de la familia, ¿sí? Alguna vez alguien me decía, pero es que el fundamento de la iglesia es la familia. Entonces yo, no, qué pena contigo, pero el fundamento de la iglesia es el evangelio. Nuestra roca es el evangelio. Ah, pero es que a veces no hablan de la familia. Sí, nosotros sí hablamos de la familia, pero lo que buscamos es que la familia sea salva. De nada nos sirve tener hogares con glamour, familias también bien aparentemente, ¿sí? Y estar perdidos. Entonces, sí hablamos de la familia, pero lo hablamos en el término de salvación. Les damos la buena noticia. Están casados, tienen el pacto, son una familia bonita, pero necesitan el evangelio. ¿Me hago entender? Pastora, sí. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, el evangelio es la buena noticia. Nos ha nacido esa buena noticia. Nació en la ciudad de David, nació en Belén, nació de la Virgen María, ¿sí? Esta buena noticia se llama Jesús. Él salvará al mundo de sus pecados, al pueblo de sus pecados. Fue lo que le dijo el ángel en Mateo 1:21. Por favor, memoricen citas bíblicas que ustedes puedan dar a conocer esa buena noticia. ¿Listo? Una pregunta que me gusta que tengamos presente es, ¿quién fue el evangelio?
Lo atribuimos el quién fue, ojo, el quién fue, lo atribuimos de la siguiente manera. ¿Por qué decir fue? Porque estamos hablando de sus 33 años, de su humanidad. ¿Quién fue ese hombre? Si ese hombre es el evangelio, entonces, ¿quién fue ese hombre? ¿Listo? Y por eso es que investigamos un poquito el quién fue. Aquí tenemos 5 títulos, 5 nombres propios, 5 referencias sobre quién fue ese hombre, el evangelio, ¿no? Entonces aquí decimos que fue el hijo de la mujer, el hijo de Dios, el Mesías, el siervo sufriente y el evangelio, ¿listo? Entonces, ¿quién fue Jesús? El hijo de la mujer, el hijo de Dios, el Mesías y el evangelio. Por favor, vayan teniendo presente estos puntos para poderlos dar a conocer a sus amigos, hijos, vecinos, porque si no tienen la buena noticia, no pueden ser salvos. ¿Listo? Y pues puede que estén en la palabra, pero les falta el evangelio. Entonces, el hombre, el hijo de la Virgen María, es importante que lo tengamos presente. El evangelio es o fue, en este caso, sus 33 años, el hombre, el hijo de la Virgen María. ¿Dónde encontramos eso? En el Evangelio de Lucas. Nos gusta conocer mucho la biografía de Jesús y una tarea que hacemos extra es resaltar en los evangelios el hombre Jesús, sus palabras, sus hechos, sus acciones, ¿sí? Entonces, por favor, sepan y denlo a conocer que el evangelio es el hombre, el hijo de la Virgen María. ¿Para qué me sirve que Jesús sea hombre o el hijo de la Virgen María? Ojo esta pregunta, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve que él sea el hombre o el hijo de la Virgen María? Hay otra pregunta, ¿por qué era necesario que fuera el hijo de la Virgen María o que fuera el hombre? ¿Quién las quiere responder? Para que pudiera salvarnos. Bueno, muy bien, hermanito, por ahí vamos llegando. ¿Quién más quiere aportar? Para que no tuviéramos excusa en el Padre, porque pues si no era humano, si no era hombre, de pronto nosotros tendríamos excusa de decirle a Dios, no, pero es que Jesús era Dios, tenía todos los superpoderes y no padeció todo lo que hemos padecido en el mundo. Entonces yo creo que es para que nosotros no tengamos excusa y porque era el ejemplo a seguir, porque si no fuera humano, entonces no padecía o no padeció todo lo que sufrió y nosotros tendríamos la excusa perfecta para decirle a Dios, no lo hice fue porque Jesús era superpoderoso. Oiga, excelente razonamiento el tuyo. ¿Quién más quiere razonar aquí o por lo menos ayudarnos a resolver esta pregunta? Pastora, ¿por qué era necesario que fuera hijo de la Virgen María? Porque te digo yo que, como dice la palabra, que ninguno era digno, solamente él, y el único que podía hacerlo era él, de despojarse y ser hombre. Bueno, vamos llegando a lo que necesitamos entender. Porque Pues era espera, necesario. Yo pienso que Dime, hermanita. Humano, hombre. Ah, mi hermano, sí, gracias, mi hermano es mi hermano Jorge Castañeda. Era necesario que fuera humano, que fuera hombre. ¿Alguien más me dijo ahí? pastora, yo creo que era necesario que naciera de una virgen, porque si digamos si María ya hubiese tenido hijos, quería decir que estaba desposada.
y entonces no hubiesen creído que Jesús era el Hijo de Dios por cuanto ya había tenido una relación íntima, una relación sexual. Entonces, por eso tenía que ser una mujer virgen que lo concibiera, para que no hubiese de pronto pensamientos de que no era el Hijo de Dios, por cuanto ya esa mujer había conocido varón. Pastora, Muy bien, lo linda. otro es porque ya pues, lo habían dicho los profetas. Sí, también para que se cumplieran las escrituras. Muy ¿Por bien. qué ser de la misma naturaleza humana, naturaleza de nosotros? Que fuera hombre Sí, también. mi hermano Jairo era esto, lo que decía mi hermana Sami también. Era necesario que tuviera nuestra naturaleza, que fuera muy, muy humano. Que pues también estaba escrito, estaba profetizado, estaba anunciado. Y creo que Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces Dios tenía que cumplir su palabra. Sí, sí, pero pues hay un misterio aquí y es un misterio muy precioso porque a mí de qué me sirve que él sea el hijo de la Virgen María, me sirve muchísimo, ¿sí? O sea, yo tengo que entender lo que y ganarme los católicos enseñándoles esto, que nos sirve demasiado que Jesús sea el hijo de la Virgen María. Porque fue un hombre que creó Dios, que lo creó sin intervención sexual, lo creó directamente Dios, era el postrer Adán, y pues bueno, ahí vamos encontrando el misterio de la salvación. Me sirve mucho que sea el hijo de la Virgen María, porque si no seríamos anticristos, ¿cierto? Porque este niño vino de agua y sangre y carne, entonces era necesario que fuera semejante a nosotros, y me sirve muchísimo, muchísimo me sirve, porque él es humano y heredó la humanidad y heredó la sangre. Recordemos, aquí les doy 3 razones de qué me sirve que Jesús sea el hijo de la Virgen María o que sea hombre o para qué me sirve esto, ¿no? Lo primero que me tiene que servir es para salvarme, porque nací perdido. Me sirve mucho que sea el hijo de la Virgen María. Yo respeto a la Virgen María, sigo el testimonio de la Virgen María, creo en la forma que ella creyó el evangelio y de hecho ella misma fue salva, ¿sí? Entonces, por esto es importante que entendamos que testificar de que me sirve mucho que Jesús sea el hijo de la Virgen María es para salvarme. Por consiguiente, para redimirme de la esclavitud del pecado, redimirme y arrojar todos mis pecados a lo profundo del mar, que nunca más Dios se acuerde de mis pecados, ¿sí? Me sirve demasiado para nacer de agua. O sea, tendríamos que hacer una lista aquí bonita en cuanto de qué me sirve que Él sea el hijo de la Virgen María, ¿sí? Porque si no fuera hijo de la Virgen María, no tendría sangre, no sería humano, ¿sí? Y pues me sirve para pagar mi deuda. Me sirve mucho que él sea el hijo de la Virgen María, que sea humano, que sea hombre, porque es un ser mortal. Y no se podía pagar mi deuda si él no era mortal. ¿Listo? ¿Me hago entender? Sí, señora. Listo. De todas maneras, estas diapositivas son de ustedes, las pueden imprimir, pueden hacer un librito. ¿Por qué es el hijo de la Virgen María? ¿Por qué será que él es el hijo de la Virgen María? Y aquí tenemos unas razones. Ay, ¿qué hice? Estas razones son importantes. Recuerden que cuando nosotros hablamos de la Virgen María, podemos evangelizar mucho a los católicos y pues bueno, también a muchos cristianos, porque hay cristianos que se pelean por la Virgen María. Entonces nosotros no la veneramos o no la tenemos como idolatría, pero sí entendemos que las personas católicas la veneran y la idolatran. Entonces tenemos que enseñarles que la Virgen María
no es la Cordero de Dios que quita el pecado. Ella no es la Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No llores más. Discúlpeme que aquí tengo una bulla. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es el Hijo de la Virgen María, ¿sí? Solo ella puede testificar que ella lo concibió, porque ella puso su óvulo, ¿sí? Ella lo gestó, porque ella lo llevó 9 meses en su vientre. Ella lo dio a luz, y sí nació vivo esta criatura, y vivo con vida espiritual y vida física. Ella lo amamantó, ella lo crió. O sea, ella es una de las principales testigos del plan de salvación de Dios Padre. O sea, este plan de salvación la eligió a ella. Y ella, dice la escritura, que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Cuando el profeta, este abuelito Simeón, que estaba ahí afuera del templo, cuando ella fue a presentar su niño, fueron a los 8 días, él le profetizó y le dijo, este niño ha nacido para muerte, una espada atravesará su corazón. Qué profecía que tan cruel para ella. O sea, no me voy a ilusionar con este niño, lo voy a criar para el Señor. Yo sé que este niño nace para llevar la condenación, va a ser condenado a cambio de muchos, y por eso dice que este niño revelará los pensamientos y los corazones de muchos. No sé si habían entendido esa profecía de ahí, del abuelito Simeón, del profeta, porque era ya un anciano, estaba ahí en la puerta del templo. Entonces es importante que nosotros veamos esta situación en cuanto a que María es la principal testigo. Ella lo concibió, lo engendró, lo gestó, lo dio a luz, lo amamantó, lo crió. Ella estuvo con él en el primer milagro, lo autorizó para que fuera hecho ese primer milagro de convertir el agua en vino. Ella dio ese mandamiento a los siervos, les dijo, hagan todo lo que él les diga. Yo a veces evangelizo así, le pregunto a la gente que si saben cuál es el mandamiento de la Virgen María. Cuando doy con varios marianos, pues les explico la Virgen María y me doy cuenta que ellos no conocen a la Virgen María. No sabían nada de ella, dónde nació, si ella era princesa. Recuerden que ella era una princesa. Ahí la Biblia habla dónde nació ella, cuál es su genealogía, ¿sí? Pero pues muchas personas no saben, ¿sí? Entonces, pues a través de hablar de ella, que ella no es la Cordero de Dios, pero sí es un instrumento muy importante para nuestra salvación, porque ella fue la que creyó. Bienaventurada la que creyó, ¿sí? Y por eso el ángel le dice, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, ¿ve? Entonces, sí, también pues es importante que entendamos todo este proyecto de salvación, que la misma Virgen María fue salva, creyó en él, estuvo hasta la misma muerte con él, desde su nacimiento hasta la muerte, fue una de las primeras discípulas de Jesús, y creyó 100% en esta redención tan grande, y estuvo con los 120 orando en el aposento alto y recibió del Espíritu Santo. Todo esto podemos testificar, ¿no? ¿Ya qué? ¿Por qué es el Hijo de la Virgen María? Todas las razones que están aquí escritas, ¿listo? Repasen este material durante toda la semana. Aquí Pastora, tengo una pregunta, ¿sí? Dime. Dime, esto, por ejemplo, como tú decías que ella estuvo con él en el primer milagro, dice que ella lo autorizó. O sea, mi pregunta siempre ha sido, ella, no sé cómo supo el tiempo para darle de pronto, no sé si a Jesús fue la confianza para que ya empezara como ese ministerio. ¿Sí? Pues la escritura muestra de ella que guardaba todas las cosas en su corazón. Se ve que es una mujer muy, muy creyente. Ella no era de templo, no estaba en el templo, pero era una mujer muy, muy creyente. Entonces, lo que nosotros entendemos es que ella ya vio esta oportunidad
de que se cumplieran Jesús las escrituras, porque ya él era adulto, ya era macho de 1 año, bueno, la edad suficiente para poder desarrollar ese ministerio. Entonces posiblemente ella le fue revelado y lo discernió, y como ella es autoridad sobre Jesús, pues ella por eso le estableció ese mandamiento a los discípulos y le dijo a su hijo, él le dijo, mujer, no ha llegado mi hora, ¿sí? Pero ella le mostró a él que sí, que ya llegó la hora, ¿sí? De ser ministro del evangelio, de llevar el evangelio. Me hago entender, como nosotros que nos capacitamos para llevar el evangelio, también entendemos cuando ya es la hora. Pues ella ya conocía las señales. ¿Por qué? Porque en el templo Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta escritura. Porque ella, como la madre de él, ella lo vio que él se fue 40 días a ayunar en el desierto. Sí. Pastora. Gracias. Señor. Ella fue autoridad en la tierra de su hijo y en el cielo. Pues en el cielo Jesús es la autoridad aún sobre ella. Se le sigue reconociendo, sí, que fue la mamá de él en la tierra, pero recordemos que en el reino de los cielos todo fue sujeto a Jesús, excepto Dios. Sí. Dice la Biblia que excepto Dios, todo está bajo la autoridad de Jesús, porque Él es el juez de vivos y muertos. Es decir, que aún Jesús es el juez de vivos para ella. Ok. ¿Listo? Como cuando un hijo estudia medicina y tiene el privilegio de operar la mamá o atender la mamá, pues puede que la mamá sea autoridad, pero por el cargo, por el título, por la profesión, pues el hijo pasa a ser autoridad de la mamá. Eso pensando en un médico, ¿no? Una autoridad como un médico. Pues en Jesús, ¿cuánto más? Sí, claro, pastora. Okay. Listo. Bueno. Aquí vuelvo y les recuerdo esa primera pregunta, ¿quién fue? ¿Listo? Aquí va a estar muy repetida esta pregunta porque quiero que usted la repase. Esta primera pregunta tiene 5 puntos. ¿Por qué les hice esta introducción? Porque ustedes van a tener que presentar un trabajo de exposición sobre el evangelio. Yo se los voy a enseñar en 20 clases. Usted lo va a exponer en 15, 20, media hora. Usted va a hacer un video sobre la exposición del evangelio. Entonces, pues aquí les dejo una introducción, ¿listo? Como para que tengan muy presente ese estudio que van a desarrollar. ¿Listo? Aquí dice en la primera pregunta, ¿quién fue? Y se lo aclaramos, en los 33 años, ¿listo? ¿Quién fue? Y esa buena noticia es el hombre, el Hijo de Dios, el Cristo y el siervo. Ojo que esa primera pregunta tiene 5 respuestas. Es decir, que usted tiene que tener 5 testigos, 5 citas bíblicas que le vayan afirmando esa pregunta. ¿Sí? Les advierto con anticipación que ustedes van a exponer el evangelio al final de este curso. Entonces vaya ensayando. Otra segunda pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo durante sus 33 años? ¿Sí? ¿Qué hizo para salvarnos? ¿Qué hizo como el Cristo? ¿Qué hizo en el ministerio? Entonces, nosotros ese qué hizo lo desarrollamos, lo ampliamos cuando hablamos de qué hizo para salvarnos. Ampliamos las clases diciendo qué hizo como el Cristo. Ampliamos el discipulado dándole el conocimiento a una persona cuando también le presentamos qué hizo en el ministerio, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo para salvarnos durante sus 33 años fue nacer. Nació, ¿sí? Si él no nace, si él no se pone en posición fetal para nacer desde el vientre, él decidió, porque ya desde el vientre él tenía sus sentidos, ¿sí? Venga para acá, la voy a encerrar. ¿Me hago entender? Entonces, es importante desarrollar qué hizo para salvarnos. ¿Por qué durante sus 33 años? Si él no nace, no nos puede salvar. ¿Listo?
Si Él no nace, no nos puede salvar. Entonces nació, creció, se santificó, se guardó, obedeció, ¿sí? Guardó las escrituras, en Él se cumplieron las escrituras. Sufre las 3 muertes, se condenó, fue tentado por el mismo enemigo, ¿sí? Todo esto fue importante para nuestra salvación. Se santificó. Usted le pregunta a una persona, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? Y lo único que le llega es, murió en la cruz. Murió en la cruz. No sabe más, ¿sí? Pero resulta que Jesús se guardó durante 33 años. Nunca pecó. Nunca pecó. Fue tentado en todo y por el mismo enemigo. Y nunca pecó. Lo más hermoso que hizo para salvarnos, para vencer la muerte, es que fue santo, se santificó, permaneció santo, se hizo obediente, nos amó. ¿Listo? Como el Cristo, pues recordemos que Él es el legislador, el maestro, el profeta, el ungido. Entonces vamos viendo como el Cristo, que Él cumplió las escrituras, que en Él se cumplen las escrituras. En el ministerio, Él desarrolló un servicio muy precioso. Se dejó guiar y llevar por el Espíritu Santo para hacer diversos milagros y sanidades. Mostró el servicio, mostró el amor, mostró la diligencia, mostró sus tiempos de oración, sus tiempos de ayuno, que no hacía acepción de personas. Mostró en el ministerio que Él ya se sabía las escrituras. Él no anduvo cargando agenda y libros para todo lado. No, Él se las sabía, las recitaba, las predicaba, las anunciaba, las enseñaba. Pues esto es importante entender que hizo Él durante 33 años. ¿Listo? Aunque hay unos años perdidos, hay personas que se cuestionan por los años que no dice la Biblia de Jesús. Desde los 12 a los 33, a los 30 años, no reporta la Biblia qué sucedió con Jesús, pero según la historia, o hay hechos históricos, libros históricos o datos históricos, que él era el mayor de sus hermanos. El hombre de la casa se dedicó, fue a trabajar en el oficio de José, porque pues José murió, la Virgen fue viuda, María quedó viuda, y pues él, siendo el mayor de sus hermanos y sus hermanas, pues él era el que tenía que ver por la casa. O sea que él veló y vigiló por la casa durante esos años, y fue una persona del común, del pueblo judío. ¿Listo? Él era un trabajador, todo un hombre trabajador. No sabía eso, pastora. No. Sí, me imaginé cuando uno ve las películas que solamente se ve María y uno dice, bueno, ¿y dónde está José? Pero no me imaginé que De era que ahí, hubiese muerto. ese trasfondo, no. Sí, ahí hay otra perla que está ahí en las escrituras. Ahí Sí, está. la verdad, sí. No se volvió a hablar de José, no se volvió a hablar en las escrituras, solo al inicio, pero sí hay hijos de José y María, hay bastantes, o por lo menos hay 3 varones, y habla de que hay hermanas, ¿sí? Entonces vamos encontrando que posiblemente, como las familias eran numerosas, Jesús tenía 8 o 10 hermanos más, aparte de él. Entonces él tenía que ver por su casa, por su mamá, pues su mamá mantiene con él en el ministerio, y pues él por eso al morir le recomienda a Juan, a la mamá, porque él no tenía casa, ¿sí? Él trabajaba para comer por la yuca y la papa, como ustedes y como yo. Listo, y para sostener la casa, que pues con toda esa familia. ¿Me hago entender? Sí, claro, pastora. Sí. pastora. Pero resulta, pastora, que a nosotros en la iglesia donde estábamos, se nos habían dicho que cuando fueron los magos, los Reyes. sí, los magos.
pues habían pues, llevado pues, incienso, Incienso, mirra y- incienso, mirra y oro. Y que ese oro era el oro que Daniel pues, habían pues, dejado en Babilonia que para el ministerio pues, de Jesús. Ay, Dios mío, gloria a Dios por esas enseñanzas. Y ahora, pues ya empieza la luz de la palabra, uno dice, tremendamente, todo eso le pasan pues, a uno por no haber leído. Sí, Señor, por no conocer a Jesús. Por eso me refiero que mucha gente se puede llegar a morir siendo buen cristiano y es más, no pecando, porque recuerden que no se necesita pecar para ser pecador. Hay gente que quizás de verdad se santifica y ya no peca, pero mantiene peque y empate, ¿sí? Hay gente que aún con el conocimiento del evangelio mantiene borrando su libro las obras y no ha nacido. Entonces es un peligro, ¿no? Y hay gente como la que me cuentas que pues se interpretan o se inventan otras cosas, ¿sí? Porque les falta revelación. Dios los perdone, los guarde, los salve y no sean de los que van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Sí? No vaya a haber ningún colado por ahí. Dios los guarde. Entonces, recordemos que Jesús, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el camino. Él se presentó a sí mismo, él habló mucho de él mismo. Ay, Dios santo, ¿qué dicen? Ay, no sé qué dice. La anterior. Sí, pero no supe cómo buscarla. Ah, ya. Bueno, entonces recordemos, aquí pongo los títulos que Jesús habló de él mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección, la luz, el buen pastor, el pan. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerden que él cuando habló el evangelio, él tuvo que presentarse él porque él es el evangelio. Cuando él decía yo soy, él no está diciendo soy un Dios, ¿sí? Porque la gente confunde que Jesús es Dios precisamente por decir yo soy, ¿sí? Ay, no, que Jehová dijo que su nombre es yo soy. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, ahí es donde atribuyen divinidad a Jesús, deidad a Jesús, y le atribuyen que él es un Dios, ¿sí? Entonces, es importante Pues, desarrollar y que es... creo que cuando, digamos, lo que tú estás diciendo, cuando el Señor se presenta ante Abraham, ante Moisés como el yo soy, es en mayúscula, ¿cierto? Y Sí, en este caso, cuando Jesús habla del yo soy, es minúscula. sí, Son es que diferentes. ese yo soy es de persona, ¿sí? Es un título que se otorga. Él, como cuando nosotros decimos yo soy esposa, yo soy mamá, yo soy pastora, yo soy teóloga, yo soy doctora, yo soy administradora de empresas, o sea, todas las cosas que uno dice ser porque lo estudió, lo aprendió, lo vivió, ¿sí? Entonces ya es importante que se comprendan estos nombres que después los vamos a trabajar en el módulo 3. Es importante que estos nombres se conozcan uno por uno porque ahí está el evangelio. ¿Listo? Ahí él presentó el evangelio. Entonces, entendamos que el evangelio consiste en lo que decíamos anteriormente, consiste en quién fue, en qué dijo, en qué hizo y qué dijo, ¿sí? Entonces, el evangelio consiste en quién fue, qué hizo y qué dijo, ¿listo? Para que ustedes presenten el evangelio con las 5 preguntas o con 10 preguntas o con 100 preguntas, porque una vez hicimos 100 preguntas. Entonces es importante que usted pueda presentar el evangelio de diversas maneras, pero sin olvidarse quién fue, qué hizo y qué dijo. ¿Listo? Entonces recordemos que Jesús dijo, ¿qué dijo de él? ¿Qué dijo de sí mismo? Y es todo sus yo soy, sus títulos, su profesión, ¿sí?
¿Y qué dijo de su doctrina? Por eso es que algunas Biblias vienen con las palabritas de Jesús en rojo, otras las podemos resaltar o sacar o pasar a un cuaderno, ¿sí? Porque en sus palabras hay mucha doctrina. Sus palabras también me enseñan la ética y los valores del cristiano, ¿sí? Entonces, por esto es importante conocer a Jesús, el quién fue, su biografía, el qué hizo durante todos sus 33 años y el qué dijo. A nosotros nos conocen como cristianos o la gente dice son cristianos porque van a una iglesia, ¿sí? O son hijos de Dios por X o Y. Entonces, nos conocen por quienes somos, nos conocen por lo que hacemos, ¿sí? Y nos conocen por lo que decimos. Esas son las tres formas de mostrar fruto. Lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos. ¿Me hago entender? Entonces, por esto el evangelio se conoce así. Por quién fue, qué hizo y qué dijo. ¿Listo? Y pues una persona para ser salva debe creer en quién fue, qué hizo y qué dijo. Y a las personas cuando les presentamos el evangelio es como si Jesús estuviera diciendo, ¿quieres conocerme? Si me conoces, me amas. Muchos no pueden amar a Jesús precisamente porque no le conocen. Si Jesús nos preguntara hoy, ¿quieres conocerme? Porque si me conoces, me amas. Muchos no lo tienen en el corazón precisamente porque no lo aman. No lo aman. Y eso es grave. Es perjudicial para la salud, para la salvación. Entonces, lástima que se nos agotó el tiempo, pero voy a terminar con estas. Les recuerdo, el evangelio, ¿sí? Es el hombre Jesús. ¿Listo? Y nos debemos hacer esas preguntas. ¿Por qué Jesús es el evangelio? ¿Sí? Y tenemos dos respuestas. Porque él se predicó a sí mismo o predicó de sí mismo. Aquí toca quitarle así. De sí mismo. Él se presentó, ¿sí? A las personas. No que él se predicó él solito, hizo un monólogo para él, sino que él habló de él mucho habló de él. No que era un egocentrista, ni que él hablara mucho de él o se quitara la gloria, le quitara la gloria a Dios, no. Es porque él es el evangelio y él tenía que presentarse, ¿listo? Entonces él se presentó a las personas. Y también él es el evangelio porque él es la buena noticia. Él es el Salvador. ¿Listo? Recordemos en qué consiste. ¿Listo? ¿En qué consiste? Porque es que hay personas, o ustedes y yo llevamos años, y quizás creemos que estamos en el evangelio, pero no lo hemos comprimido, no lo hemos resumido. Se nos presenta para hablarle a una persona de vida o muerte, y bueno, ¿y en qué es lo que le vamos a enseñar? De toda esa cartilla que tenemos, de todos esos cursos, todo eso que nos predican los pastores, ¿qué es lo que vamos a enseñar? Entonces, el evangelio consiste en quién fue, qué hizo y qué dijo. ¿Listo? El hombre Jesús. Y el evangelio va a consistir en algo muy importante, aquí me faltó escribirlo, en creer. ¿Listo? Para que una persona sea salva tiene que creer quién fue el hombre Jesús, qué hizo el hombre Jesús y qué dijo el hombre Jesús. Yo les quiero pedir para que ustedes afirmen el evangelio en sus corazones, que comiencen a oír más seguido, varias veces, los evangelios. ¿Sí? Comiencen a oír en Biblia audiodramatizada, Reina Valera 1960, o también pueden oír, también está en católico, los evangelios audiodramatizados, y lo pueden oír para que ustedes empiecen a separar
lo que dice el narrador y lo que dice Jesús. Es para que ustedes empiecen a separar las palabras de Jesús. ¿Listo? Así como uno se aprende una canción y la oye muchas veces, yo les invito a que dejen de oír tanta música y aprovechen a oír más bien el evangelio. ¿Listo? Oigan los evangelios de Marcos, de Lucas, de Juan. Óiganlo continuamente. No les digo pues que no oigan música, no pueden oír música, noticias, pero si tienen un buen tiempo, están cociendo, están cocinando, están lavando, están en el trabajo, van en un bus, aprovechen el tiempo, póngase los audífonos y póngase a oír de su celular o en un MP3 el evangelio, mucho, mucho, empiecen a oír los evangelios, por eso se llaman evangelios, porque hablan del hombre, el evangelio, hablan del hombre Jesús. ¿Listo? Porque en el evangelio de Lucas, pues me va a decir que Jesús es el hombre. En el evangelio de Juan me va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. En el evangelio de Marcos me va a decir que Jesús es el siervo. Y en el evangelio de Mateo me va a decir que Jesús es el Cristo. Entonces yo necesito oírlos. ¿Listo? Ojo a la tarea que les voy a dejar de aquí hasta que el Señor venga. Es una tarea más de retener o de memorización o de repetición o de darle herramientas al Espíritu Santo para cuando usted le toque hablarle a las personas el evangelio, usted como lo ha oído y lo ha memorizado y lo ha guardado, así no tenga la agenda en el momento, así no tenga un folleto en el momento para explicar las 5 preguntas, usted ya lo va a poder hablar porque lo tiene grabado en el corazón, como cuando uno se aprende una canción. ¿Listo? Amén, ¿Sí? pastora. ¿Está muy difícil esa tarea? No, señora pastora. Esa tarea los va a llevar a crecer mucho, eso sí les digo, porque ustedes se están capacitando para ser obreros aprobados. Y pues no pueden ser aprobados si no imitan a Jesús en todo lo que Jesús había memorizado, porque Jesús recitaba totalmente las escrituras, recitaba todo el evangelio, él lo recitaba. Y pues porque se lo sabía y porque lo memorizó y porque durante sus 33 años se capacitó para darlo a conocer. ¿Sí ven? Entonces ustedes pues ya les tocó, ustedes y yo. Entonces, estas diapositivas quedan para ustedes. ¿Listo? Son una introducción. Y yo quiero que ustedes las tengan muy presentes. Ay, me pasó otra vez. Estas preguntas que están aquí, usted va a tener que estarlas, no sé, recitando continuamente, escríbalas en un lugar visible en su casa y contésteselas usted y ojalá las escriba a las personas por sus redes sociales y hágale estas preguntas a las personas. ¿Listo? ¿Qué es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? ¿Por qué conocer el evangelio? ¿Cómo conocer el evangelio? ¿Para qué me sirve el evangelio? ¿Qué hacer con el evangelio? ¿Sí? Estas preguntas me dan amplitud, me enriquecen el conocimiento y pues me mantienen con una mente muy abierta para predicar el evangelio de varias formas. ¿Listo? ¿Me hago entender, familia? Pastora, sí. Entonces, Pastora. Dime. Pero usted nos envían para las diapositivas, pero hay muchas cosas que no están, de las que usted dice que son puntuales, entonces por eso nos toca apresurarnos a copiar. Sí, hay muchas, por eso les queda grabado el video, por eso usted al mismo tiempo que va oyendo, pues va
haciendo mapas. Bueno, hay una forma de que uno coloque las cosas más importantes cuando uno está en una conferencia o en una predicación. Uno hace mapas mentales o mapas conceptuales. Bueno, por lo general son mentales. Uno coloca el título de la predicación en el medio y empieza a hacer una arañita. Empieza a separar flechas o cosas y empieza a decir, ah, me dijo en qué consiste, ah, me dijo para qué es, uy, me dijo que Jesús nació, que la Virgen María es importante hablar, uy, me enseñó esto. O sea, todo usted lo puede ir sacando, colocando las palabras más importantes, ¿sí? No sé si me hice entender. Pastora, sí. Señora. Bueno, muchas gracias a ustedes por este día. Con la ayuda de Dios el domingo continuamos, pero sí les voy a pedir el favor, cuando quieran entrar entre semana que estoy haciendo este tema ya lo enseñé entre semana porque estoy enseñando el mismo módulo 2, pero lo enseño en la noche de 7 a 6 y pues este tema ya están más adelantaditos en el grupo de la semana porque en la semana dicto 2 veces, ¿sí? Porque dicto los martes y los jueves. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted quiera reforzar, cuando usted quiera adelantarse, usted tiene el permiso de entrar entre semana, ¿listo? Entonces, por eso a veces les envío el link. Si puede, ¿no? De 7 a 9. Pastora, pero el link de ese grupo, ¿no lo tenemos? Yo se los envío aquí a este grupo. Ah, listo, pastor. Okay. Yo lo he enviado varias veces. O lo envié esta semana, les envié. Este es el link del martes y jueves, les dije. Para quienes se quieran adelantar. Ah, bueno, señora. Es que como el conocimiento se trabaja mucho en la repetición y hay que siempre retroalimentar y reforzar, por eso yo invito a mis discípulos a que repitan clases. No hay problema. Sí, nosotros empezamos con la pastora Luz y con el pastor Francisco Payén, igual, en el mismo módulo 2 y estamos ahí, y entre más pues escuchemos, pues más aprendemos. Muy bien, entonces vamos a orar para quedar despedidos. Un feliz fin de semana. Dime. Buenos días, Paz. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Alejita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, Paz, amén, aquí con la chiquis que no nos dejó dormir anoche. Entonces, yo me imaginé. fue un día, digo, una noche de esas noches. Paz, es que teníamos una pregunta hace un tiempo, porque a veces nos preguntan por qué nosotros leemos la Reina Valera 60 y no las otras versiones que usan pues en otras iglesias cristianas. Entonces, no sé si la Paz nos puede colaborar a resolver ese interrogante. Sí, claro. Es súper fácil. Lo que pasa es que la Reina Valera es interlineal, o sea, es interpretación de la original, ¿sí? La Reina Valera 1960, en la antigüedad que tiene, pues es una Biblia interlineal, ¿sí? Más cercana a la original. Pero las demás Biblias son paráfrasis. Quiere decir que ya le han puesto interpretaciones al lenguaje, a lenguajes pues de nosotros, de otros idiomas, y las paráfrasis ya tienen interpretación de hombres. Entonces hay que tener cuidado porque ya es la opinión o el concepto y pues ya le van cambiando. Por ejemplo, en la Biblia, nuevo lenguaje o nueva versión, ya van cambiando más a un estilo católico. Ya van disfrazando lo que quiere decir muerte, lo que quiere decir infierno, lo que quiere decir adulterio o fornicación. Ya lo encierran en inmoralidad sexual, pero no separan las clases de pecados sexuales. ¿Sí? Y así sucesivamente. Es que muchas veces también nos dicen como, ay, es que a mí me gusta más esta versión, es que aquí suena más bonito, o es que me parece, pues sí, más que toda esa frase. No es pecado leer otras Biblias, o sea, llega un momento que se pueden leer para comparar, ¿sí?
como para mayor comprensión lectora de nosotros, ¿sí? De interpretación también, pero tú puedes comparar con la católica, con la versión actual, pero siempre use Reina Valera, porque nuestro material de primero lo primero está con la Reina Valera. Entonces, por eso nos sirven otras Biblias para llenar nuestra cartilla. Y en un momento dado, la Reina Valera 1960, como es más, pues es interpretación del original, ¿sí? Sí. Entonces, esa no tiene tanto disfraz, porque las otras disfrazan o acomodan. Es. Bueno, Paz. Muchas gracias, Paz. Bueno, Dios me les bendiga y que podamos seguirle colocando el sentido a las escrituras. Igual, Alejandra, cuando quieran entrar, pues yo ya pasé del tema de la Biblia en el módulo 3 y en el módulo 2 de entre semana, pero con ustedes voy a trabajar un poquito más a profundización también la Biblia. Pero Listo. ya empecé con esta clase, entonces voy a, aunque se alteren los productos, no se altera el resultado, ¿no? Amén. Aunque el Pensul no les di concretamente lo de la Biblia, no quiere decir que no se los voy a dar, ¿listo? Bueno, Paz, sí, esta semana nos conectamos más juiciosos que la semana pasada. Listo, un abracito, Dios los bendiga, permítanme orar para que se puedan despedir. Señor y Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, a ti la honra y la gloria, Señor, porque nos has permitido desarrollar este aprendizaje, Señor. Haga que este aprendizaje sea significativo en nuestras vidas, Señor. Toma todo este aprendizaje y lo grabas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que haga mella, Señor. Por favor, meta este conocimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, subconsciente. O sea, que nosotros realmente nos apropiemos del evangelio más y más. Traiga convencimiento del evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Da facilidad del aprendizaje del evangelio, como cuando una persona aprende a sumar o multiplicar o aprende algún oficio, Señor. Enséñanos a desarrollar el evangelio con un aprendizaje mucho más hábil, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a resolver estas preguntas y toma, Señor, a cada una de las personas que están aquí para que puedan seguir creciendo en la obra del evangelio, Señor. Recuérdales la tarea que van a hacer sobre la Biblia y el evangelio y ayúdalos en el transcurso de la semana, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, así lo creemos hecho y lo confesamos así hecho, con acción de gracias. Recibimos para pedir o pedimos para recibir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga en gran manera. Amén, Paz, muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Amén, pastor. Dios la bendiga. Que Dios Mi la hermanita Rebeca, mi hermano Jason, mi hermano Jairo, pueden prender sus cámaras para despedirse. Mi hermana Samantha, mi hermano Julián, mi hermana Jenny, mi hermana Rode, todos podemos despedirnos para que queden. Como tienes el cabello de largo. Uy, sí, más largo. No, pastora, mi hija que tiene ese cabello largo. Bueno, mi hermano, me alegró compartir con ustedes en este día. Por favor, las preguntas que están ahí en la misma diapositiva están las respuestas. ¿Listo? Ahí va a aparecer para que todos léanlas, si las pueden imprimir, si las pueden guardar, pero no se les olvide la tarea de el evangelio y la palabra. ¿Listo? Me la van a hacer, por favor. Hola, mi hermanita Nedi, no se disguste que la miremos, mi hermanita Nedi. Dios la guarde, me alegra verla. Dios les guarde a todos. Un feliz fin de semana, mi hermano John Jairo Peña, su esposa. Dios les bendiga, mi hermana Marisol, mi hermano Julián, No, está bonita. mi hermana Alejandra. Mi pastora, muchas gracias. Dios les guarde, mi hermano John Peña, salúdenme a Samuelito, a todos allá en la casa. Dios me les guarde y me les bendiga. En el nombre de Jesús.